Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante las últimas horas, porque hay bastantes novedades, más allá de que sabemos de que en este momento, debido a que el plantel todavía no ha vuelto a entrenarse y que se está disputando el Mundial de Fútbol en Qatar, todavía no hay tantas noticias frescas y súper importantes en relación a River, más allá de que vamos a estar hablando de un exfutbolista del Millonario que aseguró que su vuelta no estaría tan próxima como uno cree, del jugador por el cual River estaría recibiendo muchos millones de dólares, pero quizás no tan en la proximidad, debido a que hay algunas cuestiones de su actual club que evitarían una venta inmediata. Vamos a hablar del lugar al cual se va a ir a jugar un futbolista del más grande que va a irse en búsqueda de minutos, porque acá en el Millonario no tendría tanto lugar. Y también vamos a estar refiriéndonos a todo lo que respecta a la posibilidad de traer algún refuerzo importante de jerarquía del fútbol del exterior, y además la planificación de todo lo que viene por el nuevo cuerpo técnico comandado por Martín de Michelis. ¡Empecemos! Y vamos a comenzar con una noticia que surge de uno de los equipos más grandes de Europa hoy por hoy, del Benfica de Portugal, en relación al futuro de Enzo Fernández, porque el conjunto luso, institución a la cual River le vendió a Enzo Fernández en julio de este año a cambio de 10 millones de euros limpios y después 8 millones más por objetivos, ha decidido que el mediocampista, que la está rompiendo en el Mundial de Qatar con la selección argentina, sea intransferible. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a escuchar ofertas por Enzo Fernández en este periodo de transferencias en cuestión. Muchos habían hablado de la posibilidad de que el Liverpool de Inglaterra, después apareció también el Barcelona, podría realizar alguna propuesta interesante por Enzo Fernández. Sin embargo, el equipo portugués ha dicho que en este periodo de transferencias no lo va a vender. ¿Esto significa que Enzo va a quedarse en el equipo portugués sí o sí? No, hay una posibilidad de que pueda llegar a irse, y esto tiene que ver, está claro, con su cláusula de rescisión. Sin embargo, el número es verdaderamente muy elevado, es de un total de 120 millones de euros. Si alguien pone esa exorbitante suma de dinero, Benfica, en este caso, que es el dueño del 75% de los derechos económicos y de la totalidad de los derechos federativos de Enzo Fernández, nada podrá hacer como para retenerlo, y el ex volante del más grande se iría a jugar al equipo en cuestión, ponga esa cantidad de dinero. Obviamente que a River le conviene que el jugador en cuestión sea transferido, porque recordemos que el Millonario mantiene un 25% de su ficha, lo que quiere decir que cualquiera sea el monto de transferencia, a River le va a corresponder una cuarta parte de total. Es decir, si el Benfica de Portugal recibe 120 millones de euros porque alguien pagó la cláusula de rescisión de Enzo Fernández, a River le estarían entrando alrededor de 30 millones de euros por la transferencia del futbolista en cuestión. Ya le entraron 18 millones de euros en primera instancia y ahora le estarían entrando 30 más. Claro, como dije, no es sencillo que venga un equipo y pague ese valor. La idea de los clubes que querían a Enzo Fernández era realizar una oferta entre 60 y 80 millones de euros quizás, para ver si el Benfica aceptaba o no. Sin embargo, el conjunto de Portugal, que va a jugar los octavos de final de la UEFA Champions League, se están enfrentando al Brujas entre febrero y marzo del año que viene, ha decidido que no va a escuchar ofertas. Si alguien quiere a Enzo Fernández en este mercado de pases en cuestión, tendrá que poner la totalidad de su cláusula de rescisión. Se sabía en su momento, cuando River vendió al jugador al Benfica de Portugal, que el equipo portugués era un club vendedor que normalmente compra a muchos jugadores por un dinero bastante menor y después los vende por sumas verdaderamente elevadas. Es por eso que River, con ese 25% que todavía posee, quiere aprovechar al máximo una posible venta. Lo más probable es que no sea en este mercado de pases, por lo que para recibir esa enorme cantidad de dinero que desde Núñez esperan, habrá que esperar hasta mediados del 2023.
Y vamos ahora a hablar de Sebastián Driussi, porque el delantero se refirió a la posibilidad de regresar a River en el corto plazo y la verdad es que su mensaje fue verdaderamente contundente en relación justamente a las chances que puede llegar a tener de volver o no al más grande en el transcurso de alguno de los siguientes mercados de pases. El delantero de 26 años aseguró que se encuentra bien hoy por hoy en el Austin Football Club de la MLS, la Major League Soccer, que es la liga de los Estados Unidos. De hecho, Driussi fue el máximo goleador de la temporada 2022 y que no es el momento de regresar al millonario. Desde su llegada a mediados del 2014 hasta su salida, que fue hace más de un mes, Marcelo Gallardo le ha dado rodaje a una innumerable cantidad de juveniles en River. Tal vez uno de los más importantes y que más ha demostrado su pasión por el millonario es justamente Sebastián Driussi, que emigró a mediados del 2017 al Zenit de San Petersburgo por medio de una cláusula de rescisión que tenía en ese momento, que era de alrededor de 15 millones de euros. Actualmente está en el fútbol estadounidense ya con 26 años. Si bien tuvo chances de regresar al club en varias oportunidades, ahora no cree que sea el momento. La ocasión más clara en la cual estuvo más cerca de volver fue hace 2 años, en febrero del 2021, cuando el propio muñeco dijo en conferencia de prensa que se hablaba día a día con el futbolista en cuestión para saber si había o no posibilidades de que pudiera regresar en ese periodo de transferencias. El jugador no había descartado en ese momento la posibilidad de volver y estaba latente junto con su representante el hecho de las negociaciones que estaban realizando con los directivos del Zenit de San Petersburgo como para poder destrabar su salida. Sin embargo, en ese momento, lamentablemente un compañero de su equipo, Malcolm, el brasileño, sufrió una lesión grave y desde el Zenit finalmente decidieron no dejarlo salir porque el hecho de tener que transferir a Driussi hubiera hecho que el Zenit tuviera que ir en búsqueda de otro atacante. Y como en ese momento el fútbol europeo estaba totalmente parado económicamente por la pandemia por coronavirus, el equipo ruso decidió no transferirlo ni negociar un posible resarcimiento económico. En este momento Driussi se encuentra bien en los Estados Unidos, está cómodo en cuanto a lo económico y también en cuanto a lo deportivo. Si bien es cierto que el Austin no es de los equipos más importantes porque fue creado hace un par de años, la realidad es que ha tenido un rendimiento individual muy pero muy bueno y es por eso que en este instante lo que él quiere es seguir mejorando todo lo que tiene que ver con su economía personal. Es por eso que para su vuelta a River todavía falta un poco. Su vínculo termina a fines del 2024, dentro de 2 años más, y es por eso que su vuelta en el sentido contractual no estaría tan cercana. Lo único que podría hacer que Driussi volviera ahora claramente es el deseo personal del propio jugador, y debido a las manifestaciones que él mismo ha hecho diciendo que no es la hora de volver, claramente el regreso de Driussi a River por el momento no está para nada cercano. Y vamos ahora a hablar de un jugador del que ya he hablado en anteriores videos, sabiendo que va a tener que ir a buscar suerte en otro lado porque debe empezar a sumar minutos en primera división. Es el caso de Leo Díaz, que al fin tiene un ofrecimiento sobre la mesa, es decir, su representante ya tiene una propuesta para analizar y saber si ese club puede ser el próximo destino del arquero. El guardameta juvenil jamás olvidará el 16 de mayo del año 2001, cuando en aquella jornada debutó en la primera división ante Boca en la Bombonera por los cuartos de final de la Copa Liga Profesional. El día anterior, un brote de COVID golpeó duramente al plantel de River, que tuvo 15 contagiados, entre ellos a los 4 arqueros profesionales. Un día más tarde hubo 5 contagios más y en total River llegó a tener 20 futbolistas con coronavirus en aquella fecha. La actuación de Leo Díaz ante Boca fue excelente, tapó pelotas muy complicadas, estuvo atento en las pelotas aéreas y nada pudo hacer en el gol de Carlos Tevez, que ganó la posición tras cometerle una clara falta a Jonathan Maidana. En la segunda mitad igualó Julián Álvarez de cabeza y todo se definió desde los penales. Allí River lamentablemente cayó, pero por suerte Leo Díaz estuvo a la altura de las circunstancias y de hecho le tapó un penal al colombiano Edwin Cardona, que quiso picársela. Una vez que Armani, Bologna, Lux y Petroli se recuperaron del COVID, las oportunidades para Leo Díaz, que hasta ese entonces era el arquero suplente de la reserva, claramente se redujeron. Díaz pasó a jugar algunos partidos como titular en la tercera división, pero nunca fue verdaderamente el titular asegurado. Alternó con Petroli, que también estuvo cerca de irse cedido a algún otro club del fútbol argentino en el último tiempo, pero lamentablemente nunca se terminó de confirmar el préstamo.
Las partidas de Bolonia y Luz a fines del año pasado no le abrieron un lugar, ya que regresó Ezequiel Centurión y fue el suplente de Armani. De hecho, tuvo grandes actuaciones cuando le tocó reemplazar al Pulpo, que hoy por hoy está representando a la Argentina en el Mundial de Qatar. Es por eso que ahora Leo Díaz deberá hacer algo parecido a lo que hizo Centurión en su momento, irse cedido por una temporada, ganar minutos en la primera división de algún equipo y de esa manera, una vez finalice su préstamo, volver a River con muchísima más experiencia sobre el lomo. En definitiva, ¿qué equipo pretende a Leo Díaz y ya hay una oferta sobre la mesa? Está buscando el lugar y quiere llegar a un equipo para atajar, y en las últimas horas el que se interesó por él es Chacarita Juniors, equipo del Gran Buenos Aires que en este momento está jugando en la segunda división del fútbol argentino. Uno podría pensar que a lo mejor la exigencia estaría muy lejos de ser la misma que River, pero Ezequiel Centurión en su momento se fue a Estudiantes de Buenos Aires, un equipo que también está en la Primera B Nacional y le sirvió muchísimo al actual guardameta suplente del más grande, por lo que si se puede llegar a un acuerdo y Leo Díaz se asegura la titularidad en Chacarita y atajar durante todo el 2023 siendo el arquero inicial del conjunto de San Martín, la realidad es que sería una muy buena noticia, no solamente para el arquero, sino también para River en un futuro. Y vamos a hablar ahora de una cuestión que no tiene quizás tantas certezas como noticia, pero es algo que ha sucedido. Y es que en el transcurso de toda la semana pasada, hasta el viernes más precisamente, el cuerpo técnico de Martín de Michelis estuvo reunido para diagramar todos los pasos a seguir, no solamente en lo que va a tener que ver con la pretemporada. River se estará juntando en unos días en el River Camp para empezar toda la preparación de cara al 2023. Los jugadores estarán conociendo cara a cara al cuerpo técnico, sino que además estuvieron hablando de posibles refuerzos. Es cierto que De Michelis todavía tiene que tener una reunión más con Enzo Francescoli, el manager del club, como para verdaderamente saber cuáles son los nombres más propios de las posiciones a buscar, porque los puestos dentro del terreno de juego ya están más o menos claros. De Michelis pretende un zaguero central, de ser posible zurdo, que se desempeñe como segundo marcador. También pretende un mediocampista central. Se sabe que Matías Craneviter es la primera opción en ese sector del terreno, pero obviamente ante las dificultades para incorporarlo, mejor dicho, para sacarlo del Rayados de Monterrey, seguramente tengan que volver a juntarse para ver qué otras opciones puede haber. Y por último, un mediocampista ofensivo. En este lugar hay muchos nombres que se están mencionando y es por eso que ahora De Michelis deberá juntarse con Francescoli para apuntar más que nada a un par de nombres un poquito más certeramente y no a un gran abanico de futbolistas que pueden llegar a aparecer como posibles refuerzos. En cuanto a la reunión del cuerpo técnico de River, mucho tuvo que ver que Javier Pinola y Germán Lux le dieron muchos detalles a De Michelis de los futbolistas. Se sabe que Pinola y Lux estuvieron compartiendo con la mayoría de los jugadores de este plantel en los últimos años cuando formaban parte justamente del equipo que conducía Marcelo Gallardo. Y si bien es cierto que ya han tenido charlas previas, de hecho De Michelis, Pinola y Lux se habían puesto de acuerdo en su momento para formar parte de este nuevo cuerpo técnico, de este nuevo ciclo, tenían que intentar meterse más en el tema, dar más detalles cada vez de cada uno de los jugadores como para ya tener una certeza de a qué futbolistas les van a pedir que se vayan para sumar minutos en el inicio de la pretemporada y a qué otros van a tener en cuenta, o en definitiva a cuáles también puede ser que los miren detenidamente en los partidos que va a jugar River de preparación, tanto acá en nuestro país, en Potrero de los Funes, en la provincia de San Luis, como en los Estados Unidos, para ahí tomar una decisión final luego de los rendimientos en esos compromisos en cuestión. Más o menos De Michelis junto con el cuerpo técnico tienen una idea de cómo quieren que juegue el equipo, pero claro está, hasta no volcar esa idea en el campo de juego con los jugadores que hoy por hoy forman parte del plantel de River, será muy complicado saber si en definitiva le va a servir la idea principal a De Michelis como para que su equipo despliegue un buen fútbol, o si va a tener que empezar a probar variantes porque a lo mejor con los futbolistas que hay en el actual plantel no puede desarrollar de la mejor manera su idea. Y vamos con otro futbolista que ya tiene una primera oferta, pero por parte de River sobre la mesa. Y esto es muy pero muy importante porque al fin han comenzado verdaderamente las negociaciones para que Juan Fernando Quintero continúe en el Millonario de cara al 2023. El volante colombiano en un principio había sembrado dudas en lo que tenía que ver con su futuro en Núñez, pero ya dieron un primer paso para, en principio, lograr la continuidad. Claramente todavía falta bastante para saber si Quintero va o no a seguir en River de cara al 2023. Se van a juntar
cuando haya que volver ahora a los entrenamientos dentro de poco, y ahí recién vamos a empezar a tener un panorama verdaderamente mucho más claro. Muchos dicen que De Michelis debe hablar con el propio jugador para saber si lo va a tener en cuenta. En definitiva, yo creo que no hay ninguna manera de que De Michelis no pueda tener en cuenta a Quintero. Después, al igual que como lo hacía Marcelo Gallardo, deberá saber si es para titular, si es para suplente, pero no hay forma, debido a la jerarquía individual que tiene Juanfer, que De Michelis no lo vaya a tener en cuenta. Después puede ser que haya una charla para saber cómo se siente él, para saber algunas otras cuestiones que a lo mejor el muñeco ya tenía asimiladas por haber compartido mucho tiempo con el colombiano, y que De Michelis seguramente tenga que asimilar, pero a mi entender no hay manera de que De Michelis no vaya a tener en cuenta a Quintero, y es por eso que los directivos por fin pusieron primera y ya están empezando a negociar la continuidad del jugador cafetero. Enzo Francescoli, el manager del club, siempre se mostró optimista para que el volante continúe vistiendo el manto sagrado, aunque su futuro siempre era incierto hasta hace un par de horas. Finalmente comenzaron las charlas para lograr su renovación. Recordemos que Quintero regresó al Millonario del exótico fútbol de China a comienzos de este 2022, en principio en condición de préstamo y con dos opciones de compra. Una de $2 millones por el 50% del pase y la otra de 4 millones de la moneda estadounidense por la totalidad de su ficha. Su vínculo con la banda finaliza ahora el 31 de diciembre de este 2022, dentro de menos de un mes. Sin embargo, una vez termine el contrato con River, va a quedar totalmente en libertad de acción y River ya no tendría que abonar ese dinero que mencioné recién como para adquirir el pase del colombiano. Claro, el riesgo es que una vez Quintero quede libre, puede firmar con cualquier club del mundo, pero el propio jugador ha dicho que la prioridad la tiene el equipo de Núñez, por lo que están confiando en que una vez se acabe el vínculo de Juanfer con River, se firme otro sin tener la necesidad el millonario de abonar esa cantidad de dinero que mencioné anteriormente, porque ese dinero sería utilizado en el nuevo contrato de Juanfer. Para tranquilidad de los hinchas de River, los dirigentes ya entablaron conversaciones con el entorno del jugador para comentarles todo esto y así intentar antes de fin de año ya llegar a un acuerdo. Después, si Quintero termina firmando su contrato unos días después de empezado el 2023 o antes de terminar este año, eso no sería muy indistinto, pero la realidad es que lo que hay que empezar a asegurar es la continuidad de Juanfer de cara a la siguiente temporada. Y vamos ahora a referirnos al jugador de la reserva de River, que si bien no está confirmado, podría empezar a tener minutos como futbolista profesional, porque a Martín de Michelis le gusta muchísimo. Estamos hablando de Axel Encinas, jugador que se estuvo desempeñando durante todo el 2022 en la reserva del más grande, y si bien quizás no es de los más conocidos, es uno de los que más ha tenido en cuenta Marcelo Gallardo en su estadía como DT del club, y ahora les voy a estar contando por qué. Para comenzar con los datos básicos del jugador en cuestión, tiene 18 años, es categoría 2004, estará cumpliendo 19 años en febrero del año que viene y juega de enganche o de mediocampista ofensivo. No ha sido verdaderamente titular en la reserva, pero estaba muy bien considerado por Jonathan La Rosa. Había ingresado mucho en los segundos tiempos, pero principalmente su falta de continuidad en la tercera división tenía que ver con que había sido citado por Javier Mascherano para formar parte de la selección argentina sub-20 en bastantes ocasiones. Y debido a esto, a que tenía que entrenar en muchas oportunidades con el combinado nacional juvenil, claro está, no podía formar parte normalmente de los entrenamientos con la reserva, y eso hacía que La Rosa, el entrenador de la tercera división, no lo tuviera en cuenta para ser titular en la mayoría de los partidos. Esto, como dije, tiene su lado a favor y su lado en contra. A favor de estar convocado a la selección argentina, claro, tiene que ver con que lo van a estar viendo seguramente por muchos años, como para saber si hasta tiene algunas virtudes como para formar parte de la selección argentina mayor de cara a un futuro. Y en contra, como dije recién, lamentablemente no puede formar parte del plantel de la reserva con continuidad, lo que le ha impedido ganarse la titularidad. Sin embargo, Marcelo Gallardo lo tenía muy pero muy bien visto. ¿Por qué digo esto? A mediados del 2020, hace casi 2 años y medio, el muñeco le había pedido a la dirigencia, en aquel entonces comandada por Rodolfo Onofrio, que le firmaran su primer contrato profesional con River para que el juvenil no se fuera por la patria potestad. En ese momento, Axel Encinas jugaba en la 7ª división de River y Gallardo tiene muy bien visto a los mejores futbolistas de cada una de las categorías juveniles del Millonario. Finalmente, y gracias a que el muñeco hizo fuerza, Encinas firmó su primer vínculo
vínculo con el equipo de Núñez por 3 años, es decir, hasta el 30 de junio del 2023. Su contrato con el más grande acaba a mediados del año que viene con una cláusula de rescisión de $20 millones. Seguramente por miedo a que suceda con muchos de los juveniles que han pasado por River y que se terminan yendo con el pase en su poder, ahora dentro de estas semanas a su representante le ofrezcan una renovación de contrato, y teniendo en cuenta que De Michelis lo tiene muy bien visto como para ser uno de los futbolistas considerados para sumar minutos en la máxima categoría de cara al 2023, es probable que renueve su vínculo y el actual, o mejor dicho, el nuevo DT del más grande, lo tenga en cuenta en algún momento del 2023 para la primera del millonario. Y para finalizar este video vamos a estar hablando de este jugador extranjero por el que River volverá a preguntar en este mercado de pases, si bien saben que es bastante complicado que pueda llegar a venir al millonario ahora en este receso, porque la realidad es que su idea en un principio es finalizar los contratos y por eso seguiría en el viejo continente. Estamos hablando de Gastón Ramírez, uruguayo que tiene 32 años y que por ejemplo formó parte del plantel del combinado charrúa en el Mundial de Rusia 2018. River le había hecho una oferta formal personal hace 1 año y medio porque había quedado libre con el pase en su poder. En aquel entonces se había ido de la Sampdoria de Italia luego de que finalizara su contrato el 30 de junio del 2021. No había encontrado club durante el segundo semestre del año pasado, mientras que en la primera mitad de este 2022 se fue a jugar a otro equipo italiano, al Monza. Sin embargo, nuevamente decidió quedar con el pase en su poder en 2022, el 30 de junio más precisamente, y recién en octubre, hace poco más de 2 meses, firmó un nuevo contrato, esta vez con un equipo de la tercera división del fútbol italiano que es el Virtus Entella, con un contrato de hasta el 30 de junio del 2023. A pesar de que todavía le quedan poco más de 6 meses de vínculo, existe la posibilidad de una rescisión de contrato si es que él decide salir. El cupo extranjero ya no es un problema como sucedía anteriormente. Actualmente River tiene 4, Paulo Díaz, Juanfer Quintero, Miguel Borja y Robert Rojas, y el límite es de 6, aunque solamente 5 futbolistas extranjeros pueden firmar planilla en cada partido oficial. En declaraciones que hizo el propio jugador antes de quedarse con el pase en su poder, había manifestado que su intención era seguir en el viejo continente, pero los ofrecimientos que le llegaron en aquel entonces no parecieron satisfacerlo, por lo que no había vestido la camiseta de ningún equipo en la segunda mitad del 2021. Tanto el ex entrenador del millonario, Marcelo Gallardo, como el manager de la institución de Núñez, Enzo Francescoli, se habían comunicado con él hace poco más de 1 año. La respuesta no había sido negativa en un principio, sino que les había dicho que estaba esperando una oferta del fútbol europeo y es por eso que, para aceptar o no el ofrecimiento de River, quería esperar que avanzara el mercado de pases. Sin embargo, finalmente esto no tuvo un buen desenlace ni para River ni tampoco para el uruguayo. Ramírez es un futbolista con buen traslado de balón y que, más allá de no ser un jugador que tenía esa dinámica que el muñeco normalmente buscaba en los mediocampistas, debido a que era un todoterreno y más allá de su edad, más de 30 años, puede aguantar normalmente los 90 minutos, era un jugador que por la experiencia que tenía, la realidad es que Gallardo lo quería bastante. Sin embargo, su pase no se terminó dando y es por eso que River apuntó a otros jugadores. Quizás ahora la situación sea distinta. ¿En qué sentido? Quizás pueda ser más sencillo traerlo desde el fútbol europeo, pero en aquel entonces, cuando Gallardo lo fue a buscar, estaba jugando en la Sampdoria, que era un equipo de la primera división del fútbol italiano, que si bien no era de los más grandes o los más competitivos, tenía cierta regularidad y competencia, mientras que ahora, estando jugando en la tercera categoría del fútbol italiano, vio bastante complicado que River nuevamente se pueda fijar en ese jugador, más allá de que Enzo Francescoli, seguramente por su cercanía al ser uruguayo, pregunte nuevamente si existe alguna chance de que pueda ponerse el manto sagrado de cara al 2023. Para cerrar y hacer un breve resumen de lo que hablé en este video, más que nada mencionando lo más importante, en cuanto a lo de Enzo Fernández, está claro que es muy difícil que el Benfica, sabiendo que sigue en Champions League, lo vaya a transferir en este próximo receso, sabiendo también que si bien puede estar hoy por hoy Enzo Fernández en el punto más alto en cuanto a su cotización, porque existen clubes que puedan llegar a ofrecer entre 80 y 100 millones de euros, quizás no estirarse a los 120 de la cláusula, pero sí aún sería una gran suma de dinero, dentro de un par de meses, es decir, a mediados del año que viene, el próximo mercado de pases, quizás su cotización pueda bajar si es que no le va del todo bien como le ha ido en estos primeros 6 meses, pero no va a disminuir de una manera tan considerable como para que no reciban prácticamente nada. Enzo va a seguir teniendo un nivel como para que el Benfica mínimamente lo pueda vender entre 60 y 80 millones de euros.
Y entre los otros temas que hablé, Quintero a mi entender va a seguir en River, si bien se está haciendo larga la negociación, creo que va a continuar en el 2023. Lo de Driussi ya lo sabíamos, cuando no vino en ese momento desde Rusia y después 6 meses se fue a los Estados Unidos, sabíamos que hoy por hoy priorizaba la cuestión económica por sobre lo deportivo. Y en cuanto a la pretemporada, falta poquito para que el plantel se vuelva a juntar y ahí tendremos más certezas de los refuerzos que van a empezar a caer en este mercado de pases. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.